buenos días, mis queridos alumnos, bienvenidos. Sean bienvenidos, ¿verdad?, a su clase. Estoy contenta, ¿verdad?, feliz como siempre, pues de estar compartiendo, ¿verdad?, el conocimiento con ustedes. Mi mayor deseo es que se encuentren muy bien, ¿verdad?, pues desde el lugar donde me estén escuchando, que se encuentren muy bien, ¿verdad?, y bienvenidos a su clase de esta semana. El título del tema, ¿verdad?, es Honduras y los enclaves bananeros. Chicos, este es uno de los temas, ¿verdad?, más importantes dentro de la historia, ¿verdad?, económica de nuestro país, como ser los enclaves bananeros en Honduras, ¿verdad?, que en su tiempo fue pues uno de los auges, fue uno de los donde se produjo más economía, donde la economía de Honduras pues estaba llegando, ¿verdad?, a porcentajes muy altos, pero ustedes necesitan conocer la historia y ver cómo inicia, ¿verdad?, y poder analizar cuáles eran las ventajas y desventajas de los enclaves bananeros, ¿verdad?, que es parte de la historia, ¿verdad?, de nuestro país hondureño. Así que los invito a que prestemos muchísima atención, ¿verdad?, para poder comprender de qué trataron los enclaves bananeros. Ok, chicos, vamos a iniciar hablando cómo surgen los enclaves bananeros, ¿verdad? Entonces esto es pura historia, así que prestemos muchísima atención porque esto viene como durante la mitad, ¿verdad?, del siglo XX, donde la economía de Honduras comienza a ser dominada por los enclaves bananeros. Ahora bien, ¿cómo surgen los enclaves bananeros? Los enclaves bananeros, chicos, surgen, ¿verdad?, por unas 3 empresas estadounidenses, ¿verdad?, que eran las que dominaban la economía en ese momento, que se llamaban la United Fruit Company, la Standard Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company. Estas empresas, ¿verdad?, establecieron enormes plantaciones de banano a lo largo de la costa norte, o sea, toda la costa norte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las primeras plantaciones de banano que existieron en Honduras se iniciaron en las islas de la bahía. Pero, según la historia, estas primeras plantaciones de banano no fueron creadas con fines comerciales, sino que el banano, ¿verdad?, se cultivaba en grandes cantidades o en pequeñas cantidades, ¿verdad? Y todavía no se había estructurado ninguna red o ningún convenio, ¿verdad?, para poder regular estas plantaciones de banano. Entonces es cuando vienen estas 3 empresas, ¿verdad?, que mencioné, la United Fruit Company, la Standard Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company, ¿verdad?, que fueron ellas quienes establecieron enormes plantaciones de banano a todo lo largo de la costa norte, ¿verdad? Entonces, estas compañías, chicos, comenzaron pues a rápidamente, ¿verdad?, levantar este trabajo del banano, ¿verdad?, a producir el banano, que a lo largo de la historia, ¿verdad?, se volvió el principal producto de exportación de nuestro país, ¿verdad? Y lo hicieron a cambio de grandes concesiones por parte, ¿verdad?, de los conservadores. Entonces, de esta forma es que el capital extranjero, o sea, el capital estadounidense, ¿verdad?, la vida en las plantaciones de banano y los conservadores, entonces se volvieron factores importantes en la política de Honduras en el año de 1928. Estamos hablando que es la mitad del siglo XX. Entonces, estas empresas estadounidenses vieron que lo que producían estaba bien, ¿verdad? Y comenzaron a hacer grandes contratos, ¿verdad?, con otros estadounidenses para poder ganar muchas concesiones. Ahora bien, el presidente, ¿verdad?, Manuel Bonilla, que llega a Honduras, ¿verdad?, ganó la presidencia a la fuerza, ¿verdad?, por medio del uso del armas, una vez, ¿verdad?, que resultó o que vio el poder, ¿verdad?, que hacían las compañías bananeras, ¿verdad?, el dinero que generaban. Entonces él decide apoderarse de la presidencia por medio de armas, ¿verdad?, y derrotando a su amigo antecesor Terencio Sierra.
Entonces, durante toda la administración de este señor Manuel Bonilla, se hizo muy amigo de las compañías bananeras que estaban pues dominando o predominando, ¿verdad?, toda la costa norte de Honduras y sacando mucho dinero a través de exportar banano. Entonces, él se alió, ¿verdad?, con estas empresas, Manuel Bonilla, ¿verdad?, y le ofrecieron muchas concesiones, le ofrecieron el pago de impuestos. Entonces, durante esta administración, estas empresas ganaron, ¿verdad?, concesiones, lograron que se les redujeran los impuestos, lograron permisos de construcción para muelles y carreteras, así, ¿verdad?, como el permiso para obtener, ¿verdad?, las cartas para una construcción de un nuevo ferrocarril nacional de Honduras, que es la imagen que ustedes pueden observar que tengo en la presentación. ¿Verdad?, es el Ferrocarril Nacional de Honduras, fue parte importante en el desarrollo de Honduras, ¿verdad?, a principios del siglo XX. No sé, los que han viajado a Ceiba se han dado cuenta entre Tela y Ceiba, ¿verdad?, que hay vías de un tren. Están las vías de un tren, que ahí pasaba el tren. Entonces, ese tren es este ferrocarril, ¿verdad?, que construyeron en el tiempo de las compañías bananeras o los enclaves bananeros. Entonces, durante este tiempo, chicos, fue un periodo en el cual en Honduras se inició la explotación del banano. Las empresas estadounidenses extranjeras que mencioné, la United Fruit Company y la Standard Fruit Company, ¿verdad?, iniciaron el negocio del banano en Honduras. Y estas empresas estadounidenses explotaban a los trabajadores hondureños de una manera exagerada, ¿verdad? Entonces, comenzaron a producir muchísimo banano, ¿verdad?, alcanzando porcentajes altos para exportar banano desde Honduras a otros países, ¿verdad?, y ganaban mucho dinero, pero los trabajadores hondureños estaban siendo explotados. Honduras no solo dependía, ¿verdad?, de los enclaves bananeros o de producir banano, sino que Honduras también dependía de la agricultura y la ganadería, que actualmente, ¿verdad?, en este tiempo también Honduras depende de la agricultura y la ganadería, ¿verdad?, y también en ese momento el cultivo del banano. Ahora bien, este auge, ¿verdad?, del enclave bananero, del negocio del banano en el territorio estadounidense, ¿verdad?, los estadounidenses tenían su mirada puesta en nuestras tierras. ¿Por qué? Porque estaban viendo que cultivar y producir la fruta del banano, ¿verdad?, se había convertido en una ocupación sumamente muy difundida, ¿verdad?, en donde aquellos productores, ¿verdad?, independientes vendían el producto a muchos compradores norteamericanos, entonces se podía ver el dinero. Fue para el año 1892, ¿verdad?, que comienza la exportación del banano a formar parte de nuestra economía de manera muy sobrenatural. Ya alcanzaba el 11.3% del total de las exportaciones. Pero mucho después, ¿verdad?, tanto era el auge que se había convertido que vender banano a otros países había alcanzado más del 50% de todas nuestras exportaciones. O sea que el banano se había convertido en el auge del negocio. El negocio de bananero se había convertido en lo más importante en ese momento. Entonces los Estados Unidos, ¿verdad?, importaban, ¿verdad?, de nuestro continente, o sea, de nuestro país, 16 millones de racimos a más de 100 empresas, ¿verdad?, que se dedicaban exclusivamente al negocio del banano. Mire qué cantidad. Los Estados Unidos, o sea, esas empresas estadounidenses bananeras que se habían apoderado de la zona norte, ¿verdad?, en complicidad de Manuel Bonilla, que les había otorgado todos los permisos necesarios, estaban exportando 16 millones de bananos para venderlos a diferentes empresas que se dedicaban a esto. Ahora bien, pero no crean ustedes que siempre fue así. El enclave bananero, chicos, que así se le llamaba, ¿verdad?, Honduras, y los enclaves bananeros, fue un periodo en el cual Honduras inició la explotación del banano, ¿verdad? Y estas empresas extranjeras, ¿verdad?, iniciaron el negocio del banano aquí en Honduras, ¿verdad? Y estas empresas estadounidenses explotaban a nuestros trabajadores hondureños. Entonces, en ese momento Honduras dependía muchísimo de todo esto. Pero
¿verdad? Comenzaban a consolidarse, o sea, a hacerse más fuertes, ¿verdad? El monopolio bananero. Y entonces así se daba inicio a una nueva etapa o industria del banano, ¿verdad? En nuestros países americanos y particularmente en Honduras, ¿verdad? Que era donde más se producía el banano. Entonces así comienzan las inversiones con los extranjeros, a firmar contratos, ¿verdad? Nuestras tierras las empezaban a ocuparse, ¿verdad? Ellos mismos por el cultivo de la fruta, ¿verdad? Fundarían inmensas plantaciones en donde serían, pues, esas plantaciones serían las bases, ¿verdad? Sobre las que ellos querían, pues, asentarse para hacer más grande este enclave bananero en nuestro país. Entonces, así, chicos, se inició un control directo y total por parte de las empresas estadounidenses y extranjeras sobre la producción y comercialización del banano aquí en Honduras, ¿verdad? Entonces, y esto marcaba, pues a su vez marcaba la formación de otro estado dentro de nuestro frágil estado hondureño. Se estaban apoderando, ¿verdad?, de nuestras tierras las empresas estadounidenses porque estaban, pues, logrando lo que ellos querían, un enclave bananero en nuestro país, ¿verdad? Si nos damos cuenta, chicos, esta historia, ¿verdad?, inicia en este momento. Hay otra parte, ¿verdad? Así que los invito a que vean el video, los videos, ¿verdad? Completos para poder entender la historia de nuestro país. Nos quedamos hasta este momento. Bonito día para todos ustedes y nos veremos en la siguiente clase.